Hola, hola. Bueno, pues por aquí seguimos. Muchas gracias por seguir por aquí por TechFest. Algunos ya os he visto en varias charlas a lo largo del día, o sea que gracias por quedaros también durante todo el día. Ahora tenemos una charla apasionante, parece que hemos congregado aquí a todos los youtubers de tecnología. Por si no habéis tenido suficiente con 12SV o con Miriam y demás, ahora tenemos también a Héctor del canal Esperando el Render y nos va a contar pues, lo que mejor sabe él, hablar de CGI. Así que cuando quieras, el escenario es tuyo y puedes empezar. Vale. Hola a todos. Y bueno, esto va a ser una charla donde voy a hablar de nuestra industria, del CGI, de los VFX. Y para poner un poco en contexto, os voy a poner lo que es la demo reel o lo que es el portfolio de los que somos artistas. Y es como un resumen de nuestros trabajos y creo que puede estar bastante bien para que entendáis cuál es el contexto de todo lo que vamos a estar hablando aquí en esta charla. Y bueno, le voy a dar disculpad. Este es el resumen de un montón de años de trabajo. Pues esta es una demo reel y es con lo que... disculpa, voy a hacer esto de aquí. Y es con lo que, bueno, los artistas resumimos un poco qué es nuestro trabajo. Esto es por aquí, pantalla completa. Y, bueno, pues es el resumen de un montón de años de proyectos en los que he trabajado. Llevo como unos 8 años trabajando en esta industria, tanto en cine como en publicidad, cinemáticas de videojuegos. Bueno, habéis visto un montón de cinemáticas de videojuegos por ahí. Y actualmente estoy trabajando para un estudio que es íntegramente de cine y de series de televisión que se llama Important Looking Parrots. El nombre es bastante extraño, pero es un estudio bastante potente. Están en Suecia, en Estocolmo, y los últimos proyectos en los que he estado trabajando vienen, por ejemplo, Sandman de Netflix, Willow también de Disney, y el último de todos ellos, que es bueno, de los más sonados, que es The Last of Us, donde también hemos estado haciendo bastantes efectos. Y bueno, pues esta charla voy a estar hablando de esto, de todo este mundillo, y de, bueno, pues en qué consiste ese trabajo. Lo primero de todo es que he nombrado esta cabecera, que es VFX y CGI, y he puesto, hemos cambiado la forma de hacer cine para siempre. Y es que, bueno, durante muchos años el CGI ha irrumpido en el cine, ¿vale? O sea, esto ya es una industria que lleva ya unos años rodando, lleva unos 20 o 30 años, empezó con Star Wars, después también Señor de los Anillos, un montón de proyectos, pero estos últimos años está cambiando todo de forma súper drástica. Especialmente estos últimos 5 años está siendo una explosión, bueno, brutal. Y la forma en la que se hace ahora cine, o videoclips, o documentales, todo ha cambiado ahora mismo.
¿vale? O sea, prácticamente todo va a llevar CGI a día de hoy. Y es uno de los puntos que voy a estar aquí hablando por aquí. Bueno, ese siguiente punto. Primero de todo, ¿qué es el CGI y los VFX? Y pongo, no hacemos efectos especiales. Esto es importante y es que estoy convencido que muchos creo que asociáis nuestro trabajo con lo que son los efectos especiales. Y efectos especiales, esto es importante separarlo un poco de nosotros porque es todo lo que se hace de forma práctica en el set de rodaje. Nosotros hacemos toda la parte digital, única y exclusivamente. Es decir, nosotros hacemos efectos visuales o CGI y VFX, y efectos especiales o efectos prácticos son un campo radicalmente distinto, aunque sí que es cierto que colaboramos también bastante entre nosotros, sobre todo a lo mejor en efectos prácticos hace una explosión, nos llega a nosotros y es una muy buena referencia para saber cómo tenemos que replicar esa explosión nosotros después de forma digital. Y también, ¿qué es el CGI y los VFX? Esta es una pregunta que me hacen mucho y es, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿por qué a veces dices CGI y por qué a veces dices que es VFX? CGI son las siglas que se refieren a imágenes generadas por ordenador, única y exclusivamente. Y esto puede englobar de todo, desde nuestro trabajo hasta imágenes de medicina o hasta cualquier cosa que hagáis en Photoshop. Eso es CGI, básicamente. Y VFX es también lo mismo, es la misma descripción, pero VFX engloba toda la parte que se aplica a imagen real. En el momento que una imagen generada por ordenador pasa a integrarse a una imagen real es cuando estamos hablando de VFX. En fin, creo que no hay mucha diferencia, pero pues esa es la única diferencia. Y he puesto esta imagen aquí para que veáis un poco qué es lo que podemos englobar en nuestra industria. Por una parte tenéis la última película de Avatar, tenéis la nueva película que va a salir de Super Mario y tenéis la cinemática de Diablo 4 de Blizzard. Todos estos proyectos tienen en común que los artistas que trabajamos en uno y otro somos prácticamente los mismos artistas. A lo mejor unos venimos de cinemáticas, otros de cine, pero como que estamos también un poco cambiando de especialidades. A lo mejor yo ahora estoy trabajando en cine, pero a lo mejor en 4 años me apetece volver a hacer películas de animación o hacer videojuegos. Vamos un poco rodando. Y al final la tecnología que utilizamos en unos proyectos y otros es exactamente la misma. O sea, utilizamos los mismos programas, las mismas técnicas, pero sí que es cierto que cambian algunos matices. Y aquí es lo que os comentaba al principio, que todo lleva VFX. Documentales, videoclips, publicidad, serie de televisión, películas por supuesto, videojuegos. Tal y como está concebido ahora, la forma en la que hacemos las producciones es que los VFX suponen un ahorro de tiempo brutal en demasiadas situaciones. Por ejemplo, si tú haces un rodaje en el que a lo mejor el director y la gente de efectos prácticos no estaban del todo seguros si ese efecto iba a salir bien o no, llega el momento de montarlo, pasarlo a la parte de postproducción, es decir, a nuestro campo, y a lo mejor puede ser que algo no encaja, ¿no? O sea, a lo mejor el material no llega bien. Claro, ¿qué pasa? Que si eso ocurre, ¿qué es más barato? ¿Volver a grabar otra vez todo? O decir, lo hacemos por ordenador, lo hacemos por VFX. Obviamente es más barato, es mucho más barato hacerlo por VFX y hay como 1000 millones de situaciones distintas donde esto ocurre. Por ejemplo, si estamos hablando con actores, con contratos que tienen unas agendas muy apretadas y que no puedes contratarlos de un día para otro y en ese caso es donde entra todo este mundo. Pero esto también ocurre en documentales y me llamó un montón la atención, por ejemplo, hace poco que vi un documental de Amazon, que era el de Geos, y me quedé a ver los créditos, porque al final era un documental que estaba bastante interesante y tal, y cuando me quedé a ver los créditos me fijé que había varios estudios de VFX españoles en un documental, que yo cuando lo vi dije, pero ¿esto qué lleva? Si no lleva nada, no lleva explosiones ni nada, pero es que hasta esos proyectos pueden llevar VFX para a lo mejor remover un croma que se han dejado o remover un cable que molestaba, en fin, ese tipo de pinceladas, pues eso también entra en parte de nuestro trabajo. Por supuesto también el área de los videojuegos ahora está siendo una cosa súper interesante, ya que las dos industrias están evolucionando tanto, lo vais a ver ahora, ¿a qué me refiero con esto? Están evolucionando tanto el cine y los videojuegos que están pasando casi a unificarse. Y esto es una cosa que está ocurriendo ahora mismo. Cuando yo empecé hace unos 10 años a estudiar esto, videojuegos y cine eran como dos mundos completamente distintos. Y esto ahora ha cambiado radicalmente. Vale, contexto actual. Todo cambia demasiado rápido. Y es que los VFX es una industria tecnológica que se está viendo afectada, por todo lo que está ocurriendo a nivel de desarrollo de software, desarrollo de hardware, todo eso nos influye a nosotros. Esto quiere decir que los avances tecnológicos son brutales, ¿vale? O sea, son radicales. Y
todo está cambiando demasiado rápido. El contexto en el que yo empecé hace 8 años no tiene nada que ver ahora. Y no hace 8 años, hace 4 años. O sea, hace 4 años miro para atrás y es que ahora todo es súper distinto ahora, de verdad. O sea, cambian los programas, cambia la tecnología que utilizamos, cambia la forma de grabar, en fin. Este es el resumen, por ejemplo, que os quería comentar de los últimos 5 años, y es que estos son los 4 puntos principales en los que nos hemos visto afectados. Primero de todo, trabajo en remoto. Bueno, pues obviamente vino la pandemia y con la pandemia también vino el trabajo en remoto. Y para nosotros tenía bastante sentido trabajar de esta forma. Muchas veces cuando estábamos en el estudio pensábamos, oye, ¿por qué vamos a ir ¿por qué tenemos que venir a trabajar al estudio si esto podríamos hacerlo perfectamente desde nuestra casa, ¿verdad? Sí que es cierto que ahí entra en juego lo que llamamos los contratos de confidencialidad, que es que no podemos, por ejemplo, no puedo deciros en qué proyecto estoy trabajando ahora mismo, mucho menos enseñaros imágenes en progreso de proyectos, etc. Y claro, trabajar en remoto supone un riesgo, que es que tú puedes hacer una foto con el teléfono y ponerlo en Twitter, o que cualquier artista pueda hacer pues cualquier locura y que el proyecto se filtre pues por todas partes. Es uno de los riesgos que hay, pero se ha demostrado que está funcionando bastante bien y muchas empresas, por no decir prácticamente todas, han adoptado esta forma de trabajo y bueno, pues somos muchos artistas los que estamos trabajando de esta forma. Yo, por ejemplo, trabajo para, como decía, el estudio las siglas son ILP, el estudio donde trabajo. Es un estudio que está en Suecia, en Estocolmo, pero yo vivo en Budapest. O sea, yo trabajo en remoto desde Budapest para un estudio de Suecia, ¿vale? Y bueno, pues otro amigo es de Madrid y trabaja por un estudio de Nueva Zelanda, otro colega también de Budapest trabaja por un estudio de Canadá, o sea, estamos así un poco ahora repartidos por todo el mundo. Virtual Production, esto estoy convencido que lo habéis visto por todas partes, bueno, a lo mejor no, pero con Mandalorian, la serie de Star Wars, un caso súper claro de esto, y son estas pantallas LED que se están utilizando y que es trabajo nuestro también, es trabajo de gente que viene de Environment y de gente que viene de videojuegos. Como os decía antes, se está unificando todo, y es que el tema de Virtual Production también viene a colación con lo que he puesto el siguiente punto de motores de render real-time. Real-time es básicamente motores de videojuegos, Unreal Engine y Unity, ¿vale? Esos son motores de videojuegos que estamos utilizando ahora en los VFX porque nos generan imágenes instantáneas, como si fuese un videojuego, básicamente. No tenemos que estar esperando tiempos de render como hacíamos hace 8 años. Pues Virtual Production ha arrancado esto de forma salvaje prácticamente, y ahora es que no hay una producción que no lleve planos que estén grabados con Virtual Production, que son estos LEDs enormes que se ponen detrás de los actores, y bueno, pues tú con la cámara, lo interesante que tienes es que si tú grabas con la cámara, si tú la mueves, el escenario en 3D que está detrás del actor también se mueve con la cámara, ¿vale? Está conectada la cámara con el espacio 3D y esto está muy bien porque te elimina todo lo que es el trabajo de croma, ¿no? Poner un croma detrás o rotoscopia, etc. También tiene limitaciones, pero bueno. Y otro de los puntos, que este es brutal, y es la inteligencia artificial. Y esto, pues, ¿qué os voy a decir? Ahora vamos a hablar de ello, pero es una tecnología que también nos está entrando a nosotros y que estamos empezando a utilizar bastante, pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y Virtual Production, bueno, os lo acabo de comentar, pero aquí veis un ejemplo súper claro y son estos sets enormes de grabación que sustituye a los cromas. Y esta tecnología es súper interesante porque el problema de los cromas, que es las telas verdes o las telas azules, es que contaminan muchísimo la imagen. No es así, yo pongo un croma detrás mío o detrás de un personaje, mi sudadera se vería como contaminada, como con un tono verde, un tono azul, y todas esas cosas al final son un rollo de quitar. Es que ni siquiera es un trabajo artístico, es un trabajo mecánico prácticamente, de echarle horas y ya está. Y el Virtual Production viene para solucionar, por ejemplo, para solucionar este problema. Sí que es cierto que tiene ciertas limitaciones, obviamente, primero limitaciones físicas, no vas a grabar ahí una secuencia de, de una pelea enorme con 2 personajes corriendo y saltando de un lado a otro, pues por limitaciones físicas. Pero, por ejemplo, en Mandalorian lo utilizan mucho para planos de conversaciones, plano contra plano, ahí sí que viene muy, muy bien. Y otra de las limitaciones que tiene es que siempre vais a ver que este tipo de planos están como ligeramente desenfocados. No hay ni un solo plano de Virtual Production donde la cámara esté apuntando directamente a la pantalla. Y esto es por, los que seáis de fotografía o que tenéis un poquito de fotografía, es porque los LEDs de las pantallas generan moiré en la cámara. Y eso, no hay forma de quitarlo. La forma de solucionarlo es desenfocando un pelín, abriendo un poquito el diafragma y lo solucionas,
¿vale? Es una de las limitaciones que tiene, pero aún así la ayuda es tan grande que bueno, se está utilizando en un montón de producciones, por ejemplo, en la última de Batman, en Avatar 2, no sé si lo han utilizado, pero vamos, no me extrañaría nada que la hayan utilizado también. Y bueno, pues Virtual Production, una de las cosas que ha entrado y que hace, como digo, hace 5 años era ciencia ficción directamente. Inteligencia artificial. Y es que, bueno, no sé si habréis estado antes, que ha dado charla el del canal de 12SV. Bueno, pues él habrá contado muchas cosas que son súper interesantes, pero por la parte que nos atañe a nosotros, la inteligencia artificial supone un montón, pero un montón de beneficios. Bien es cierto que si estáis muy puestos con este tema, vais a ver que por nuestra parte, y bueno, y tengo un montón de compañeros también que tienen esta opinión, hay también como mucha controversia con este tema, sobre si esto es lícito o no es lícito utilizarlo, principalmente por temas de copyright, porque ha cogido imágenes de artistas y su consentimiento, y de hecho, en la parte de los VFX, hay un montón de gente de concept art. Concept art es la gente que se dedica a dibujar, a hacer los concept, matte painting, pintar, etcétera. Y que ellos están bastante en contra porque precisamente estas inteligencias artificiales, que las que más han sonado, que son por ejemplo Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, todas ellas se encargan de hacer de hacer lo que es literalmente su trabajo. Por ejemplo, viene un director, quiero hacer un dinosaurio rompiendo un edificio. Vale, pues vamos a hacer un concept sobre esto, ¿no? Vamos a hacer un concept sobre este efecto. Pues ahí es donde entraría el artista de concept y empieza a dibujarlo y empieza a presentar distintas ideas y dice, bueno, pues el director ya se queda con alguna. ¿Qué pasa? Que ahora con estos generadores de imágenes, eso ya puede ser generado de forma automática y el director puede prescindir de esos artistas. O sea que, bueno, pues para ellos obviamente esto puede ser un problema. Lo que sí que es cierto es que los que son buenos de concept también están haciendo, lo que están haciendo ellos es directamente utilizar esta inteligencia artificial en su beneficio. Es decir, ellos mismos generan esas imágenes y sobre esas imágenes terminan de pulirlas, ¿vale? Y eso les permite acelerar muchísimo su trabajo y creo que es un punto súper interesante. Pero bueno, estos son la parte de generadores de imágenes, he puesto ahí algunos, Stable Diffusion, DALL-E 2, Disco Diffusion, también está Midjourney. Por lo que yo he visto, por lo menos a niveles de estudio, yo no conozco todavía ningún estudio donde se esté utilizando ese tipo de generadores de imágenes, ¿vale? Por lo menos que yo sepa, a lo mejor hay alguno por, no sé, pues cualquier otro estudio de VFX que lo esté utilizando. Yo por compañeros y, por mi experiencia personal, no estoy viendo ningún estudio que le esté utilizando lo que es a nivel laboral, ¿vale? O sea que de momento yo no estoy viendo que se esté utilizando esa tecnología. Pero hay otra que es ChatGPT y esta sí que es súper interesante para nosotros. Y es que los VFX, si tienen algo, es que nuestro trabajo es artístico, pero también es técnico. Esto quiere decir que muchos artistas, aparte de tener nociones de color, de composición, de animación, etcétera, también tenemos nociones de matemáticas y de programación. Y ahí es donde ChatGPT entra de lleno por las habilidades que ofrece a la hora de programar. Ahora bien, yo creo, o por lo que lo he utilizado, para usar ChatGPT, este tipo de inteligencias artificiales, te ayuda un montón, por ejemplo, para limpiarte tus scripts o tus líneas de código, si tienes que hacer tareas que son muy manuales y que son un poco aburridas, te puede ayudar para ese tipo de procesos. Si tienes dudas, por ejemplo, de quiero hacer que esta partícula crezca para arriba y que en el segundo 2 explote, ¿cómo puedo escribir esto en código? Pues te lo escribe. ¿Qué pasa? Que muchas personas piensan, y es normal, que sin tú saber programar puedes utilizar esto, pero no. O sea, lo que te da, el código que te da, por lo que he utilizado, es que es un código que está bien, pero lo tienes que corregir. Y para corregir código tienes que saber programar, básicamente. O sea, que es una gran ayuda, pero yo no creo que sea... O sea, que si no eres programador lo puedes utilizar para programar. O sea, yo creo que siempre tienes que saber un poco qué es lo que estás haciendo. También, por supuesto, te ayuda con matemáticas, con operaciones que tengas que hacer que a lo mejor son más complejas, de cálculo de vectores, etcétera. También puede estar... también está bastante bien. Y ChatGPT sí que veo que tiene un montón de potencial en esto, para ayudarnos con tareas que sean técnicas, y más allá, y que no sean artísticas, obviamente. Después está NERF, y NERF también es otra inteligencia artificial. Es que esto está, y es que no paran de salir inteligencias artificiales para todo, básicamente. NERF lo que tiene es una inteligencia artificial que de una foto te saca un entorno en 3D. Y esto es exactamente lo mismo que hacemos en CGI con lo que llamamos fotogrametría, o con lo que llamamos escáneres LIDAR, que son unos aparatos, con fotogrametría. Tú tiras fotos de un entorno y con esas fotos en un programa te lo calcula y te hace un escenario en 3D en base a esas fotos.
Un escáner LiDAR es lo mismo, es un escáner que tú lo dejas en medio del set de rodaje, empieza a escanear con el láser y te da toda la información y te genera el escenario en 3D. NERF es una tecnología que tú coges, haces una foto con el teléfono, literalmente, y te genera un escenario en 3D. O sea, eso es brutal, pero brutal. Y bien es cierto que no es tan preciso como los escáneres LiDAR o como la fotogrametría, o sea, no es tan preciso como sobre todo a la hora de la geometría, la topología que te da, pero, bueno, o sea, es que está empezando. Es que a lo mejor dentro de 2 años esto es el estándar y vamos a utilizar esto y ya está. Y es, bueno, también súper interesante. Y Neural VDB, que esta es una que creo que no es muy conocida, pero es una de las que más nos influye a nosotros también por apartados técnicos. Y esta lo que hace es que, sobre todo en mi campo, yo trabajo haciendo simulaciones, es decir, yo trabajo haciendo efectos como explosiones, magia, fluidos. Y este tipo de trabajo, el que hacemos los artistas de efectos, es un trabajo que es muy pesado a la hora de gestionar archivos. Es decir, una simulación de una explosión, o ya no hablar de un océano, puede ocupar terabytes. Una sola simulación, es súper pesada. Y, por ejemplo, en el caso de las explosiones, que es donde entra el Neural VDB, para hacer volúmenes utilizamos el formato que se llama VDB, ¿vale? El VDB, Neural VDB. Y esta inteligencia artificial lo que hace es que si yo genero una explosión que pesa 100 gigas, esa caché de esa explosión, Neural VDB hace que pese 1 giga. Es decir, reduce 100 veces su tamaño. Y esto, bueno, esto acelera demasiado. O sea, es que 100 veces menos es demasiado. Es una brutalidad. Y para mí es una de esas IAs que creo que no se habla mucho de ellas también porque no es visual, no es como escribir un código y que te genere una imagen, y mucho menos, pero para tema de pipeline y de gestión de escenas, etcétera, es súper interesante y a los artistas, sobre todo, nos acelera un montón los procesos y nuestro trabajo en general. Vale. Esto es lo siguiente y está en peligro nuestro trabajo, y es que siempre que se habla de inteligencia artificial sale como el danger, urgencia, alarma, nos vamos a quedar sin trabajo, tal. Y bueno, y creo que está alejado completamente de la realidad, ¿vale? O sea, yo creo que las inteligencias artificiales, ni siquiera para artistas de concept, pueden suponer una amenaza. Y es que, por lo menos dentro del campo de los VFX, yo lo veo, ¿vale? O sea, mi opinión es que esto está entrando como una gran ayuda para acelerar procesos que son necesarios que aceleremos. Y ahí sigo en el trabajo, sigo teniendo un montón de días donde siento que estoy literalmente perdiendo un montón de tiempo en trabajo mecánico, en trabajo que una máquina podría hacer por mí para yo centrarme única y exclusivamente en la parte artística. Esto a mí me hace pensar que para mí esto nunca va a ser una amenaza, sino que va a ser una ayuda. Aparte de que para que el espectador vea un solo plano en pantalla, el trabajo que hay detrás es brutal, ¿vale? O sea, es una cadena de trabajo que es gigantesca, con un montón de departamentos involucrados. No solamente es, como digo, escribir un texto, generar una imagen o un vídeo. Hay departamento de modelado, de rigging para generar el esqueleto, de texturas para pintar las texturas en el personaje, de iluminación, de efectos, de animación, de match move para generar cámaras. O sea, son un montón de departamentos donde ni siquiera hay inteligencias artificiales todavía aplicadas que puedan ser de utilidad para esos departamentos. Y toda esa cadena es súper necesaria para que un solo plano llegue a un resultado final de una calidad aceptable. Entonces yo por eso no pienso que una inteligencia artificial pueda ser una amenaza dentro de nuestra industria, sino más bien un beneficio. Pero bueno, esto también es mi opinión, a lo mejor viene otro colega y me mata ahora. ¿Vale? Y este punto lo he llamado como la revolución silenciosa. Y es es algo que considero que es bastante importante y que estoy viendo ahora, y aquí también para los que seáis a lo mejor más gamers o que estéis más puestos en videojuegos, y si no, creo que también es interesante, y es toda esta nueva gama de tarjetas gráficas, particularmente de NVIDIA, y que están siendo una bomba, ¿vale? O sea, están siendo una bomba. Y es que ahora muchos de estos programas, por ejemplo, Houdini, Maya, o Cinema 4D, Blender también, por supuesto, que son los más conocidos a la hora de empezar en esto y tal, todos ellos están contando con motores de render y con aceleradores tanto para simulaciones, etcétera, que funcionan mediante GPU, que funcionan mediante tarjeta gráfica. Y si tú tienes una tarjeta gráfica, por ejemplo, como una 4090, que cuesta 2.000 euros, a ver, es cara, pero para ser una herramienta profesional no es tan cara. No es como cuando yo empecé, que un ordenador profesional te podía costar 15.000 euros o 20.000 euros. Estamos hablando de que ahora por 2.000 euros tienes una monstruosidad de aparato. Y estamos hablando que con una tarjeta gráfica así, ¿vale? Una tarjeta gráfica para consumidor, puedes hacer una imagen que el ordenador la calcule en tan solo 6 segundos.
cuando yo empecé, yo podía generar una imagen 2 horas tranquilamente, con un ordenador bueno de aquella época. No solo eso, también están saliendo simuladores. Hay uno que se llama Axiom, ¿vale? Es un simulador también de volúmenes. Y este simulador, por ejemplo, mediante tarjeta gráfica, funciona solamente con estas tarjetas gráficas, una explosión que yo puedo generar en 6 horas de simulación la hace en 10 minutos. ¿Vale? O sea, es brutal. Y esto está entrando ahora, también vale para simulaciones de fluidos, para hacer simulaciones de aguas, que aguas en CGI es prácticamente de lo más pesado que puedes hacer, simulaciones de telas, en fin, para todo, ¿vale? O sea, y todo esto corriendo mediante tarjetas gráficas. Y lo llamo la revolución silenciosa porque para todos aquellos que a lo mejor tengáis algún tipo de interés en entrar en este mundillo, a lo mejor no con una 4090, pero con un equipo más económico, también os podéis ver beneficiados de esto y a lo mejor en vez de generar un render en 10 segundos, pues lo hacéis en 1 minuto, por poner un ejemplo, pero aún así es que, vamos, o sea, eso para mí era un sueño, ¿vale? O sea, es que ni en broma tenía yo eso. Y está entrando ahora y esto va a empezar a pegar, o sea, en cuanto a las gráficas sean más potentes, yo no sé ni siquiera dónde vamos a llegar. También, por supuesto, contamos de tecnología como Unreal Engine, como comentaba, de motores de videojuegos, que directamente no es que sea tiempo de render, sino que es real time. Es como si fuese un videojuego y te puedes generar unos escenarios con acabados de cine, literalmente. Y de hecho se está utilizando, esos escenarios mismamente se están utilizando para lo que decimos generar environments, ¿no? Generar paisajes o bosques, este tipo de cosas que directamente lo generas con una imagen en tiempo real, ¡pam!, y lo pones en el plano, ¿vale? Next. Los VFX necesitan talento. He puesto ahí la imagen de Deadpool. Deadpool, por cierto, un personaje que es íntegramente generado por CGI. Todo, ¿vale? O sea, creo que todo. O sea, que el actor lo grabaron, pero hay muchos planos que directamente lo quitan y lo ponen todo por CGI, es lo que se llama el proceso de, bueno, digital character, ¿vale? O sea, una digitalización de un personaje completo. Y los VFX necesitan talento. Y es que nuestra industria ha crecido una barbaridad. Y yo creo que hablo por todos y es que todos los artistas ahora mismo estamos todos súper ocupados, pero súper ocupados. Y hasta tal punto que, por ejemplo, en LinkedIn es una locura. O sea, es que me llegan mensajes de recruiters constantemente con hey, ¿te interesa venirte aquí? Hey, tenemos ofertas y además, rollo, bueno, empiezas ya, contrato permanente, pero no solo a mí, sino a todos los compañeros prácticamente que estamos dentro. Y es porque la industria ha crecido tanto y la necesidad de incluir efectos ha crecido tanto que no hay artistas suficientes para cubrir toda la demanda de producciones que hay. Y si os paráis a pensar, está por una parte Apple, bueno, Apple TV, Disney, HBO, Netflix, Amazon, o sea, todas ellas haciendo 1.000 millones de series, películas, documentales, o sea, haciendo de todo. Y todos esos proyectos engloban CGI, todos ellos. Por esto mismo, digo que los VFX necesitan talento, porque hay una falta tan grande de artistas que, bueno, pues entra en situaciones como ha pasado en las últimas polémicas que salió de Marvel, no sé si bueno, seguramente lo habéis leído porque se hizo como muy trending topic y tal, de que los artistas están haciendo crunch, o lo que llamamos overtime, porque, bueno, pues los proyectos que hay son demasiado grandes, hay pocos artistas y al final, pues es lo que hay. Pues tienes que sacar el trabajo, son muchísimos planos y no hay artistas suficientes. Y ahora pues hay una situación que cuando yo empecé no había, y es que para entrar en esto, antes particularmente era bastante complicado. Yo me acuerdo que en mi clase creo que éramos 12. El primer año yo fui el único que entré a trabajar de aquella clase. Al año siguiente entró otro. ¿Vale? Y ya está. Y ese era el panorama que había hace 8 años. Y bueno, y te dabas, o sea, si trabajabas en un anuncio del Fairy, te dabas con un canto de los dientes directamente, ¿sabes? Y ese era el contexto que había antes. Pero ahora veo un montón de gente que afortunadamente entra a estudiar esto y, bueno, pues entra y acaba saliendo con un trabajo bastante chulo. Esto obviamente no quiere decir que por el hecho de plantearte que entres a estudiar UFX, ahora ya está, ¿no? Entras a estudiar 3D y ya, empiezo a trabajar. No, hay unos cánones de calidad que tienes que cumplir y que por eso también es complicado. O sea que la falta de talento también es que a lo mejor sí que lo hay, pero hay unos niveles que hay que cumplir y que las empresas no pueden contar con... las empresas, por ejemplo, no pueden contar con seniors o con los perfiles que son más avanzados y que son los que se necesitan para hacer proyectos de calidad, ¿vale? Y, bueno, pues a lo mejor si contratas muchos juniors o mucha gente que acaba de salir de escuela, pues obviamente es gente que está empezando y que tiene que aprender y que tiene que empezar a sacar planos y tal para empezar a dar imágenes de calidad. O sea, que es un poco el panorama que tenemos ahora mismo. Y no sé cómo voy de tiempo, pero
Gracias por vuestro tiempo. Esta es la... Sí, sí. Sí, disculpa. Igual es demasiado rápido. Bueno, pues turno de preguntas. Sí, entonces, preguntas y ya respuestas. que has terminado ahí prontito, tenemos Vale. tiempo. Sergio, enhorabuena, muy interesante tu charla. Quería hacer una pregunta por el tema de talento. Sí. Estamos, yo creo, en un momento en que la industria está un poco, versus el mundo académico, un poco despistada en lo que realmente se necesita, ¿no? Yo creo que estamos como en un impasse, no sé, quería saber un poco tu opinión, de que hay mucha gente estudiando pues, ingeniería informática, etcétera, etcétera. Hay ya muchos sitios, sobre todo privados, que están, por ejemplo, el AUTAD, o sea, etcétera, que están formando animación en 3D, VFX, etcétera, etcétera. Si tú tuvieras que empezar hoy, ¿por dónde empezarías? Porque yo creo que hay, por lo que estáis necesitando en toda la industria, yo, vamos, estoy en una startup que tiene el sector, es un poco difícil, ¿no? Realmente saber cuál es el perfil más adecuado de lo que necesitas, si necesitas mejor una persona que ha hecho una ingeniería informática y especializada en animación, etcétera. ¿Qué es lo que tú sugerirías, no? Claro. Esto lo bueno de nuestra industria es que es tan amplia que realmente se necesita de todos los perfiles. Quiero decir, hay tantos departamentos que pueden ser puramente técnicos, como por ejemplo departamentos de pipeline, donde es interesante que el artista en cuestión, o bueno, que el profesional en cuestión tenga un background puramente técnico, por ejemplo de ingeniería, y puede haber un departamento puramente artístico, como por ejemplo esculpido, donde el artista no tenga que tener ninguna skill de técnica. Entonces, ¿por dónde empezar? Sería complicado. Decir, bueno, depende un poco de qué es lo que tú quieras hacer. Si por ejemplo quieres ser como decía, alguien de pipeline, gente que trabaja haciendo bueno, todo lo que es la gestión del trabajo de una empresa, de un estudio grande de VFX, que es, bueno, es bastante técnico, bastante complicado, pues a lo mejor es interesante un perfil de una ingeniería informática, un perfil que sepa programar, bueno, pues un perfil técnico puro y duro. Y lo que sí que es cierto que estoy hablando de pipeline, pero para todo el resto de perfiles, que al final todos tenemos pues, parte artística, parte técnica, siempre digo que lo más interesante o el mejor punto es empezar en una parte de 3D general. ¿Vale? O sea, estudiar una buena base de 3D, aprender a modelar, aprender a destruir, un poquito de todo. Y en base, cuando tú vas viendo todo, ya puedes decidir qué es lo que te gusta. Si a lo mejor te gusta animar, si a lo mejor te gusta modelar, o si a lo mejor te gusta hacer, bueno, pues cualquier otra cosa. O sea, que es un poco mi respuesta, que depende mucho del perfil, pero 3D. Estudiar 3D. Más preguntas. Muchas gracias por la charla, muy interesante. La verdad que me ha encantado. Yo de esto no conozco mucho, más allá de lo que se ve lo que entra por los ojos. Y por eso quiero hacer una pregunta sobre un tema que no has tratado, que es el de la realidad virtual. Porque, por ejemplo, ves el metaverso de Meta y es muy cutre. En comparación a, por ejemplo, un Real Engine 5, que muchas veces no lo sabes diferenciar de la vida real. Por eso te quiero preguntar si el tema VR, que sea tan cutre y tampoco es que vea yo muchos grandes avances, si es un tema más de hardware, de falta de talento, como has comentado, o cómo va la realidad virtual. A ver, yo tengo que decir que cuando vi lo del metaverso también flipé. Yo creo como todos, ¿no? O sea, que fue un poco, pero esto que... Sí, o sea, bueno, lo del metaverso yo creo que fue... O sea, a ver, si tú vas a hacer un proyecto de realidad virtual, tienes que tener artistas que sean buenos, sobre todo en un proyecto donde vas a tener objetos que van a estar aquí, o sea, en tu cara directamente. O sea, eso tiene que tener mucho detalle, tiene que estar muy bien hecho. Y si no lo haces bien, pues pasa lo que pasa. Y todo el tema de que me comentas tú de realidad virtual, todo esto viene también de Virtual Production. ¿Vale? O sea, por ejemplo, la realidad virtual no es muy distinto ponerte unas gafas y moverte en un escenario en 3D con las gafas que poner una cámara de cine y que cuando tú grabas el escenario también se vaya moviendo. O sea, el concepto es exactamente el mismo y es donde entra exactamente la misma tecnología. Y sí que es cierto que lo que es VR creo que está de momento más orientado a toda la parte de videojuegos y no a la parte de cine. ¿Vale? Y a lo mejor es eso, o sea, no lo sé seguro, pero creo que hay más recursos por la parte de videojuegos para explorar más esta tecnología que la parte de cine, donde todos los recursos se están poniendo en el tema de Virtual Production, que es el uso que se le puede dar realmente, ¿no? O sea, para poner la cámara y, bueno, para sacar planos, básicamente. O sea, que creo que es por eso, o sea, que no hay recursos en cine, básicamente, para VR. Gracias. Nada, a ti.
Vale, ok. Bueno, en primer lugar, sumarme a las palabras de agradecimiento, que la verdad que la charla está genial. Y mi pregunta iba también un poco por la pregunta del caballero, y es, claro, comentabas que en tu caso concreto eres artista, pero tienes que tener conocimientos técnicos, ¿no? Pues, por ejemplo, el saber programar. Claro, ¿cuánto dirías que de peso que tienen cada cosa? Porque creo que sí que puede dar como mucho miedo el, oye, pues yo estudié ingeniería informática y no tengo ni idea de saber dibujar. Entonces, ¿cómo encajas eso en un, pues me gustaría dedicarme a los UFX? Pues, como digo, o sea, creo que los departamentos son tan amplios y lo que puedes hacer dentro de cada especialidad es tan amplio también que lo que tú sabes lo puedes aplicar como una ventaja dentro de tu departamento. Por ejemplo, yo que hago efectos, ¿vale? O sea, explosiones, fluidos y tal. Yo me considero que soy un artista mixto, quiero decir, o sea, tengo tanto conocimientos artísticos como técnicos, pero no soy un programador de nivel avanzado y tampoco soy Picasso, ¿vale? O sea, básicamente. Y bueno, intento compaginar ambos mundos, ¿no? Pero hay otros artistas que, por ejemplo, sí que tienen un background que es mucho más técnico. Pues, por ejemplo, ese tipo de artistas a lo mejor están haciendo más un trabajo de creación de herramientas. Por ejemplo, en esta película estamos haciendo la película de Misión Imposible y hay una secuencia donde un montón de coches se caen al agua. Pues a lo mejor ese artista, que no tiene mucho conocimiento artístico, pero sí técnico, se dedica a preparar la herramienta que hace que los coches caigan en el agua y que, bueno, y que al caer, por ejemplo, el fluido no explote y haga cosas extrañas y que los materiales funcionen correctamente, etc. O sea, toda la parte que es técnica, y él se encarga de hacer todo eso y cuando está terminado lo distribuye entre los artistas que sí que tienen más conocimiento artístico, ¿vale? O sea, es un poco que, dependiendo de cuál sea tu talento, dentro de tu departamento, el propio supervisor va a decir, vale, pues este es mejor en la parte técnica, voy a ponerle más este tipo de tareas, ¿vale? O sea, que al final cada artista va encontrando un poco cuál es su lugar y también cuáles son sus ventajas para utilizarlas en el trabajo. Yo tenía una pregunta sobre la parte de inteligencias artificiales. Has hablado antes sobre generación de imágenes. Sí. Pero al final, hacer efectos especiales es más que generar imágenes. Entre otras, componer. ¿Hay otras herramientas que también se utilicen para componer, por ejemplo, para la composición, basadas en inteligencia artificial o cosas así? Sí, ahora, por ejemplo, dentro de After Effects hay una que es, bueno, no, a todo esto en la industria no usamos After Effects, pero sí que es cierto que tiene una herramienta súper interesante que es para rotoscopia, para generar máscaras, ¿vale? Y es una inteligencia artificial que tú le seleccionas el sujeto y te genera una máscara para, bueno, para remover el sujeto y poner tú detrás el fondo que tú quieras. Para eso es, por ejemplo, uno de los usos. También los hay, o hay una inteligencia artificial, no recuerdo ahora cuál es el nombre, pero es de rescalado, de coger una imagen que a lo mejor esté en 720p y ponerla en 4K. Y funciona muy bien, ¿vale? O sea, que es que funciona bastante bien. Y esas así que conozco de la parte de composición. Y bueno, y más que van a ir saliendo. Y de hecho, en Nuke, que es uno de los programas que utilizamos principalmente, creo que de rotoscopia ya hay algo incluido. De rescalado creo que también está incluido, pero no, o sea, no utilizo Nuke en composición, pero sí que me suena que tengo un compañero que sí que está muy puesto en el tema y me estaba comentando ejemplos de lo que me preguntabas tú. O sea, que hay cosas en camino. Sí, sí. Yo, por generar un poco de debate, en tu caso en concreto, a lo mejor no es debate y es muy claro, pero más de programas por capas o programas por nodos. Uf. Eso no es un debate, ¿eh? O sea, no hay debate. No, o sea, en CGI utilizamos todo de forma procedural, es decir, todos programas que sean nodales. Y es porque cuando tú trabajas en un pipeline de estudio, esto también es importante, o sea, los VFX es un trabajo de equipo, o sea, no somos lobos solitarios en los estudios, ni mucho menos. O sea, que lo que yo hago repercute por ejemplo, en un iluminador. O sea, yo tengo que acelerar mi trabajo muchas veces para no darle mi efecto a un iluminador un viernes a las 6 de la tarde, ¿sabes? Y esto quiere decir que también que nuestras escenas y la escena que tenemos en un programa pasa por muchos artistas. Entonces, si tú tienes un programa que funciona de forma nodal, con nodos, tú puedes tener una estructura visual de tu escena mucho más limpia que si tienes una locura por capas. O sea, una composición con After Effects o con Photoshop con 100.000 millones de capas que dices, madre mía, o sea, aquí donde... Sí, o sea, que es una de las razones. Sí. ¿Preguntas?
Podéis animar todavía, ¿eh? Hay tiempo. Venga, va. ¿Alguna preguntilla más? Igual ha acelerado mucho la charla, ¿eh? No, o sea, yo, vamos, sí, la que tengo yo la responsabilidad ahora de vale, aguantar vale. a esta gente aquí, a ver. O sea, tenéis mucho tiempo todavía. Venga. Yo repito, una cosa. Tú que de alguna forma eres nómada digital puro, Ujú. trabajas, de ejemplo típico, trabajas en Budapest, tu cliente en Suecia. Ahora mismo, en lo que es en el sector, podemos hablar, digamos, de sueldos internacionales, digamos, porque al final te da igual donde esté la persona. O sea, es más, por esto se te paga esto más que da igual de donde sea, entiendo. Sí, sí, o sea, esto es otra cosa que ha supuesto el remoto, y es que si tú, por ejemplo, trabajas desde Budapest para una empresa que es americana, pues tú tienes el sueldo de una empresa americana, básicamente. O sea, es lo que está pasando. Si tú trabajas por una empresa que es de Nueva Zelanda, pues lo mismo. O sea, no porque tú vivas a lo mejor en Portugal, una empresa de Canadá te dice pago menos porque vives en Portugal y no. Marca la oferta de alguna forma de la empresa Sí, que lo hace. efectivamente, lo cual también ha impulsado bastante todo el tema de, bueno, ha impulsado bastante también todo lo, por ejemplo, lo que es en España, las empresas de España, al ocurrir esto y a muchos artistas tener la oportunidad de irse a trabajar fuera y no o sea, de trabajar en remoto y no tener que irse a trabajar fuera, eso implicaba que muchos artistas desde el mismo país tenían la opción de trabajar para otros países, ¿vale? Y las empresas a lo mejor locales, te digo España, pero también en Portugal, en Hungría donde vivo yo, en cualquier otro país, pues se encontraban con que los artistas ahora sí tenían opción de irse a trabajar a otras empresas. O sea, es decir, que la competencia ha subido bastante, ¿vale? Y esto también ha implicado en que las condiciones laborales también las han tenido que mejorar para, bueno, para también ser interesantes y que los artistas, pues bueno, pues en vez de decidir irme a trabajar a una empresa en remoto fuera, pues lo hago aquí bueno, pues en España o desde donde sea, en remoto. Ahí no hay una pregunta. Mira. Si al final has comentado que todos trabajáis prácticamente desde cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, y al final trabajas con archivos tan pesados, como has comentado antes, de que llegan a ocupar teras y demás, ¿cómo funciona el flujo de trabajo para que podáis compartir los datos tan pesados en partes tan distintas del mundo? Claro, o sea, depende, o sea, tú trabajas para un estudio en concreto y ese estudio tiene un servidor suyo propio, ¿vale? Esto quiere decir que tiene su propio servidor de almacenes, etcétera. O sea, nosotros, cuando trabajamos en remoto, no trabajamos desde nuestro equipo, ¿vale? O sea, trabajamos conectándonos al equipo de ese estudio, conectado a la vez al sistema dentro de todo ese estudio y el flujo de trabajo es interno del propio estudio. Esto es interesante, además, lo que comentas, porque, por ejemplo, en Weta, los que han hecho Avatar 2, al hacer las simulaciones de agua, bueno, Avatar, no sé si habéis visto la película, pero es una locura, y tiene un montón de planos de agua, y hacer aguas, por ejemplo, es súper pesado en CGI, pero o sea, es lo más pesado que puedes hacer. Y cuando vi la película yo pensaba, en plan, ¿qué sistema de servidores tiene que tener para gestionar todo el almacenamiento de todas las simulaciones, de todos los planos de una película de 3 horas? ¿Sabes? O sea, una brutalidad. Y bueno, pues sí, pues hablé con un compañero que conoce gente de allí y me dijo que, bueno, que tienen ingenieros, etcétera, y un equipo bastante avanzado, incluso tenían a alguien que era de SpaceX, ¿vale? Trabajando en ese tipo de gestiones de simulaciones, etcétera. O sea, que es un tema interesante. Pero no trabajamos nosotros en local con nuestro equipo, ¿vale? O sea, yo no me puedo permitir tener 50 terabytes en mi casa, ¿vale? Para hacer simulaciones. De eso se encarga el estudio, ¿vale? De tener su propio servidor con, bueno, de almacenamiento para todo el trabajo. Antes has dicho que para empezar recomendabas empezar con tema 3D. Sí. Dentro de todos los programas que hay, que parecen infinitos, ¿alguna recomendación para empezar o continuar y ya en entorno profesionales? Pues el programa que es siempre la recomendación inicial, y yo creo que es una buena opción, es Blender. Sinceramente, no es un programa que utilicemos en la industria, o bueno, a lo mejor un compañero lo utiliza para cosas de modelado y tal, pero creo que siempre es una muy buena opción. Primero, porque tienes un montón de recursos en Internet. O sea, yo creo que es el programa que, en general, más que Photoshop, más que cualquier programa en el mundo, que tienes un montón de información en Internet. O sea, si tú pones, por ejemplo, en Blender, cómo modelar un coche, ¿vale? O sea, tienes tutoriales en todos los idiomas del mundo, 1000 tutoriales distintos, o sea, tienes un montón de información y es súper interesante. Y además, lo bueno que tiene Blender es que dentro de los programas de 3D,
como por ejemplo Maya, 3ds Max, Cinema 4D, son como de la misma familia. Es decir, todos estos programas funcionan de forma muy parecida. Si sabes uno, sabes todos. O sea, al final es la misma filosofía, pero cambiando un poco los botones, los atajos de teclado y, bueno, dónde clicar alguna cosa y otra. Y para mí Blender siempre es yo creo que es una opción súper interesante, sinceramente. Y si no, Maya. Maya porque vas a ir al grano y Maya vas a ir al grano básicamente porque es el que más se utiliza en los estudios como programa núcleo. ¿Vale? Pero al final, si sabes Blender y ponte que encuentras trabajo y vas a empezar un estudio donde utilizan Maya, te vas a poner una semana a estudiar Maya y lo tienes. Con lo que comentabas que... es que precisamente como lo que le contestaste ayer al compañero, claro, si tú te conectas a la máquina de la empresa, entonces entiendo que tú en tu ordenador no necesitas, entre comillas, tener el pepino de gráfica que nos enseñaste antes, ¿no? Es decir, porque todo el procesamiento y toda la potencia la tienen ellos en la empresa. Claro, o sea, a ver, yo, por ejemplo, el equipo que tengo yo, de forma personal, es por dos cosas. Una, primero el canal de YouTube, para hacer yo pruebas y traer contenido que sea interesante, un poco a la última. Y, bueno, ya está, esa es la única razón, básicamente. Y, porque de lo contrario, yo podría trabajar con cualquier portátil. Directamente, un portátil, un Sony Vaio de 300 euros me valdría perfectamente para conectarme, sinceramente. Pero para aquellos que tengáis que estudiar, ¿vale? Ahí es distinto. Y yo hay una cosa que estoy viendo con estos equipos que, como digo, que son tan potentes, es que como hacen iteraciones tan rápido, te permite trabajar mucho más rápido. Si tú, por ejemplo, como digo, para hacer una explosión tienes que esperar 6 horas, ¿vale? Pues son 6 horas que tienes muertas y que no puedes hacer absolutamente nada más. Pero si en cambio tienes un monstruo como el que comentaba anteriormente, o sea, como la 4090, y te haces esa explosión en 11 minutos, por ejemplo, tú puedes hacer muchas más iteraciones. ¿Sabes? Y si eres estudiante, creo que es interesante. Sí, pero en el momento que tú ya estás trabajando y tal, pues obviamente no. ¿Qué pasa? Que esto también es cierto que los VFX, como decía en la charla, es un trabajo que no para de avanzar constantemente. ¿Vale? O sea, el programa que utilizo yo, que es Houdini, a lo mejor dentro de 3 años ya ni existe o está completamente obsoleto y tengo que estudiar algo completamente nuevo. O dentro de Houdini ha salido una técnica nueva que es la nueva forma de hacer humos, la nueva forma de hacer destrucciones. ¿Vale? Pues yo tengo que estudiarla. Esto quiere decir que yo, o sea, literalmente todos los días estoy estudiando después de mi trabajo. Y para estudiar con un portátil, yo no podía estudiar con un portátil, básicamente. Claro, sí. Y por eso, o sea, normalmente los artistas solemos tener buenos equipos, a lo mejor no con una 4090, pero sí equipos que sean decentes para poder ir haciendo pruebas y para poder ir haciendo testeos, aparte de lo que es tu trabajo, ¿vale? O sea, porque creo que lo vas a necesitar. Sí. Ahora sí, todavía queda una. Mira, Ali, dásela. Y ya con este terminamos. Yo tengo una pregunta. Es sobre todo el tema de postularse para trabajos de VFX y tal, a nivel de portfolio, de demo reel. ¿Qué es mejor? ¿Un vídeo demo? O sea, es que estoy escuchando, a medida que estoy estudiando VFX, que menos es más. O sea, ¿a qué se aplica a la hora de hacer tu demo en Behance o hacer tu vídeo que mandas a las empresas? ¿Qué es necesario para hacer una pieza fina que digas, vale, este tío sabe y destaca del resto? Mira, el error más común que veo en gente que empieza en esto es utilizar trabajos de la escuela o de tutoriales. O sea, utilizar literalmente lo que tú has estudiado para tu portfolio. O sea, yo creo que eso es una cosa que si empecéis en esto tenéis que descartar automáticamente. Y es que empecéis un trabajo vuestro personal 100%. ¿Vale? O sea, eso es, vamos, para mí lo más básico. Tiene que ser un trabajo que sea resumido, ¿vale? O sea, que no sea algo muy largo. A mí, por ejemplo, muchas veces me pasa que por el canal, pues mucha gente me manda mensajes en plan, oye, Héctor, ¿puedes ver mi demo reel? Y me manda una demo reel de 10 minutos. Y digo, madre mía, o sea, no tengo 10 minutos para estar viendo tu trabajo, o sea, porque es que tengo un montón de cosas que hacer. Y en los estudios pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, al final quien va a ver la demo reel en un estudio es un supervisor. Y un supervisor está súper liado en el trabajo, pero cuando digo súper liado es que no tiene un minuto libre, ¿vale? O sea, y tiene a lo mejor muy poco tiempo para ver demo reels de gente que está aplicando en el estudio. Entonces,
Si de esa demo reel a lo mejor abre una y ve que, como me pasa a mí, que me mandan a lo mejor una por Instagram o por Twitter o por donde sea, y veo que son 10 minutos, pues es que directamente ni la abre, ¿vale? Pero en cambio a lo mejor hay una que la miniatura llama la atención y dice, hey, ¿sabes? Y dice, voy a ver esta. Dura 1 minuto y dice, vale, tengo 1 minuto para verla rápido, ¿sabes? Y el trabajo que sea de mucha calidad, pero concentrado. Es mucho mejor incluso hacerte una demo reel que sea 30 segundos o 20 segundos incluso con un trabajo de muchísima calidad que tener una demo reel que sea de, pues lo que digo, 10 minutos con muchas cosas, pero todas ellas de baja calidad, ¿vale? O sea, que el consejo es que concentres, en dar lo mejor, básicamente, ¿vale? Más que gastar muchos esfuerzos en hacer mucha cantidad, sinceramente. Pues ahora sí, muchísimas gracias por este gran turno de preguntas, Héctor. Vosotros.